Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchísimos de ustedes les interesa y que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a sumergirnos en la pregunta que todos se hacen: ¿qué pasó realmente entre ellos? Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, que los asteriscos shippearon asterisco con todo el corazón desde que los vimos juntos en Senkalkapm, y que se quedaron con el corazón roto cuando se confirmó su separación. Bueno, prepárense porque hoy vamos a analizar la situación, revisaremos las declaraciones oficiales, los rumores, las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo y sobre todo, vamos a tratar de entender qué pudo haber sucedido entre estos dos talentosos actores. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus likes, comentarios y comparticiones son lo que hacen que este canal siga creciendo. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y como era de esperarse, no tardaron en confirmar lo que muchos ya sospechábamos: estaban enamorados. Su relación se convirtió en una de las más seguidas y queridas por los fans de todo el mundo. Sus fotos juntos en redes sociales eran un boom, sus entrevistas eran esperadísimas y cada aparición pública era un evento. Parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder en la vida real, la perfección no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de que las cosas entre Hande y Kerem no estaban bien. Algunos medios turcos publicaron noticias sobre supuestas discusiones, diferencias irreconciliables y hasta la posibilidad de una ruptura. Al principio muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Sin embargo, con el paso de las semanas, los rumores se hicieron más insistentes y, finalmente, la confirmación llegó. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos de sus seguidores, que no podían entender qué había pasado entre dos personas que parecían tan enamoradas. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. Ninguno de los dos actores ha dado una declaración oficial detallada sobre las razones de su ruptura. Han sido muy discretos al respecto, lo cual es comprensible, ya que se trata de un asunto personal. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han filtrado algunas informaciones y se han hecho algunas especulaciones que nos pueden ayudar a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber afectado la relación. Imaginen tener cada uno de sus movimientos vigilados, cada una de sus palabras analizadas y cada una de sus decisiones cuestionadas. Eso puede ser extremadamente agotador y estresante para cualquier pareja, y más aún para una pareja que trabaja en la industria del entretenimiento. Otra teoría apunta a que las agendas profesionales de ambos actores podrían haber contribuido a la ruptura. Tanto Hande como Kerem son muy solicitados y tienen compromisos laborales constantes. Esto podría haber dificultado que pasaran tiempo juntos y que mantuvieran la conexión que tenían al principio de la relación. También se ha hablado de diferencias de personalidad y de prioridades. Aunque parecían muy compatibles, es posible que con el tiempo hayan descubierto que tenían diferentes expectativas y objetivos para el futuro. Esto es algo que le pasa a muchas parejas, independientemente de si son famosas o no. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces el amor se acaba por mucho que duela. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y lo que antes funcionaba puede que ya no funcione más. Es una realidad triste, pero es una realidad. Lo cierto es que solo Hande y Kerem saben con certeza lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y tratar de entender la situación basándonos en la información que tenemos disponible. Ahora bien,
¿Cómo están Andy y Kerem después de la ruptura? Pues, aparentemente ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ella no ha confirmado ninguna relación. Por su parte, Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos y ha seguido viajando y disfrutando de la vida. Al igual que Hande, se le ha vinculado con otras mujeres, pero tampoco ha confirmado nada. Lo importante es que ambos parecen estar bien y enfocados en su felicidad y en su crecimiento personal y profesional. Al final, eso es lo que importa. Aunque muchos fans sigan esperando una reconciliación, es importante respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos separados. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. A veces como fans nos involucramos tanto en la vida de nuestros ídolos que olvidamos que son personas reales, con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otra persona. Es importante apoyar su trabajo y admirar su talento, pero también es fundamental respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una historia de amor que nos emocionó a muchos, pero también fue una historia que llegó a su fin. Y aunque nos duela, tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron y desearles lo mejor en el futuro. En resumen, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que conmocionó a muchos fans. Si bien las razones exactas de la separación son desconocidas, se especula que la presión mediática, las agendas profesionales y las diferencias personales pudieron haber contribuido a la ruptura. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y parecen estar enfocados en su crecimiento personal y profesional. Es importante respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis que hemos hecho sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Asterisco asterisco expandiendo la historia, un análisis más profundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin asterisco asterisco. Bien, sigamos profundizando en este tema que tanto nos apasiona. Ya hemos cubierto los puntos básicos, el flechazo en el set, el romance público, los rumores de crisis y la confirmación de la ruptura. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Podemos rascar un poco más allá de la superficie para entender realmente qué pudo haber fracturado esta relación aparentemente perfecta? Para entender mejor la dinámica entre Hande y Kerem, es crucial analizar el contexto en el que su relación floreció, el auge meteórico de Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, llegando a audiencias en Latinoamérica, Europa y el Medio Oriente. Este alcance masivo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas de la noche a la mañana. Imaginen el impacto que esto tuvo en sus vidas. Pasaron de ser actores reconocidos en su país a ser figuras públicas con millones de seguidores en redes sociales, siendo constantemente asediados por la prensa y teniendo cada uno de sus movimientos escrutinados al detalle. Esta presión constante puede ser abrumadora, incluso para personas acostumbradas a la fama. Además, hay que considerar el hecho de que su relación se desarrolló en un entorno laboral. Pasar largas horas juntos en el set, interpretando personajes que estaban enamorados, puede difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. Es fácil dejarse llevar por la química en pantalla y creer que esa conexión se extiende a la vida real. Sin embargo, mantener una relación saludable en un ambiente tan intenso y exigente requiere un esfuerzo considerable. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la naturaleza de la industria del entretenimiento. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y ambiciosos, con carreras prometedoras por delante.
Esto significa que están constantemente buscando nuevos proyectos, viajando a diferentes lugares para filmar y promocionar su trabajo, y dedicando largas horas a su profesión. Esta dedicación al trabajo puede ser incompatible con una relación seria, especialmente si ambas partes tienen agendas muy apretadas. Es difícil encontrar tiempo para pasar juntos, para conectar a un nivel más profundo y para construir una base sólida para el futuro. La falta de tiempo de calidad puede generar frustración, resentimiento y eventualmente el desgaste de la relación. Profundizando en las teorías que mencionamos anteriormente, la presión mediática sin duda fue un factor determinante. Las constantes especulaciones sobre su relación, los rumores infundados y la invasión de su privacidad debieron ser agotadores. Cada vez que salían juntos, cada vez que publicaban una foto en redes sociales, eran objeto de análisis exhaustivos y comentarios constantes. Esta falta de espacio para vivir su relación de forma privada y auténtica pudo haberles pasado factura. Además, las diferencias de personalidad y prioridades también podrían haber jugado un papel importante. A pesar de la química evidente que tenían en pantalla, es posible que Andy y Kerem tuvieran diferentes visiones sobre el futuro, diferentes expectativas sobre la relación y diferentes formas de lidiar con el estrés y la presión. Estas diferencias, que al principio podrían haber parecido insignificantes, con el tiempo podrían haber generado conflictos y tensiones. Es crucial recordar que todas las relaciones pasan por altibajos, y que incluso las parejas más compatibles pueden enfrentar desafíos difíciles. En el caso de Andy y Kerem, es posible que simplemente hayan llegado a un punto en el que se dieron cuenta de que ya no eran compatibles y que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. El amor es un sentimiento complejo y volátil, que puede cambiar con el tiempo. Lo que al principio nos atrae de una persona puede que ya no nos resulte atractivo después de un tiempo. Los sentimientos pueden desvanecerse, las prioridades pueden cambiar y las personas pueden crecer en direcciones diferentes. Es importante recordar que el desenamoramiento no es necesariamente algo malo. A veces es lo más honesto y responsable que podemos hacer, tanto para nosotros mismos como para nuestra pareja. Forzar una relación que ya no funciona puede ser perjudicial para ambas partes, generando infelicidad, resentimiento y frustración. En cuanto a sus vidas después de la ruptura, es evidente que ambos han tratado de seguir adelante y enfocarse en sus carreras. Andy ha participado en nuevos proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Se la ha visto radiante y feliz, aunque ha mantenido su vida personal muy privada. Por su parte, Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos roles y desafiándose a sí mismo como actor. Se le ha visto viajando, disfrutando de la vida y rodeándose de amigos y familiares. Al igual que Andy, ha sido muy discreto sobre su vida sentimental. Es importante respetar su decisión de mantener su vida personal en privado. Como figuras públicas están constantemente expuestos al escrutinio público, y es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar más especulaciones. En definitiva, la historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin es una historia compleja y multifacética, llena de amor, pasión, fama, presión y finalmente desamor. Es una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos difíciles, y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir adelante con nuestras vidas, buscando la felicidad y la realización personal. Y como fans debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿creen que algún día se reconciliarán? Es una pregunta que muchos fans se hacen, aferrándose a la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Sin embargo, es importante ser realistas y aceptar que la reconciliación es poco probable. Aunque no podemos predecir el futuro, es más probable que Andy y Kerem sigan caminos separados, enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Es importante respetar su decisión y dejar de lado la idea de una reconciliación, para que ambos puedan seguir adelante y encontrar la felicidad en sus propios términos. En conclusión, la ruptura entre Andy Ercel y Kerem Bürsin fue un evento que marcó a muchos fans, pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del amor, la presión de la fama y la importancia de respetar las decisiones personales. Lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron y desearles lo mejor en el futuro. Y con esto,
Llegamos al final de este análisis más profundo sobre la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber sucedido entre ellos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Ahora, nuevamente me gustaría saber su opinión. ¿Han cambiado su perspectiva sobre la ruptura después de este análisis más profundo? ¿Qué les pareció la reflexión final? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.